y sobre todo en el caso mío y del pastor, que por harto ratito no estábamos, y la verdad que se extraña, se echa mucho de menos estar en la casa del Señor, convivir con los hermanos, estar presentes juntos para adorar el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo. Se me perdió Timoteo. Está escondido con el frío, no quiere salir. Primer libro de Timoteo. Las cartas pastorales, maravillosas cartas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para un joven llamado Timoteo. Vamos a leer del versículo del capítulo 1, del 3 al 6. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Amén. Esta preciosa carta y pequeña carta de dos epístolas, la primera y la segunda de Timoteo, es escrita por Pablo. Él lo da a conocer ahí en los primeros versículos y la escribe a Timoteo, quien asume también como un verdadero hijo de la fe, ¿ya? Un hijo en la fe al cual él adopta y lo toma como hijo. Esta carta fue escrita aproximadamente en el 62 al 66, dicen algunos, después de Cristo, desde Macedonia. Timoteo, como hemos aprendido a través del libro de los Hechos, vivía en Listra, en donde al parecer fue ahí que de labios de Pablo, acompañado de Bernabé en su primer viaje, escuchó el Evangelio, ya que el libro de los Hechos, el capítulo 14, 6 y 7 dice: los apóstoles se dieron cuenta de ello, que le iban a hacer una emboscada, y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, donde vive Timoteo, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. O sea que el Evangelio llegó a Listra, a Derbe, a Licaonia, donde vivía este joven. Y para el segundo viaje, en el libro de Hechos 16, 1-3, dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Entonces aquí podemos ver que había una relación maravillosa de Pablo con este joven Timoteo, al cual él está haciendo un llamado para y dando instrucciones para cuidar la iglesia, porque la iglesia de Dios debe ser cuidada, ¿ya? Sobre todo por los líderes y por todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas.
Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Efeso, lo hemos leído ahí en el versículo 3, que se quede en Efeso. Probablemente las dificultades que allí estaba enfrentando este joven pastor le habían atemorizado y deseaba tal vez volver atrás. Por eso en una de las cartas también le dice que él tiene que avivar el fuego del don que está en él, porque había temor de salir a enfrentar lo que esto significaba, porque salir a predicar en ese tiempo era perder la vida. Amén. No era fácil predicar el evangelio con todo lo que había en ese lugar. Pablo era, sin embargo, la urgencia de Pablo era que detuviera a aquellos que enseñaban, que estaban corriendo ya, estas enseñanzas estaban corriendo raudamente y desvirtuaban la verdad de Dios. Habían unas enseñanzas, que vamos a ir más abajito, que estaban desvirtuando la verdad de Dios. Y había que detenerlas, había que sacarlas, desarraigarlas de aquellos que estaban escuchando y prestando atención a estas fábulas, lo dice acá la palabra fábulas, y genealogías interminables. Esto hace referencia la palabra griega, fábulas, que significa literalmente mitos. Ya estaban haciendo caso a mitos o relatos ficticios. Se refiere a cuentos religiosos o a tradiciones inventadas que circulaban entre algunos grupos judíos y gnósticos de ese entonces. Lo mismo de ahora. Estas fábulas no estaban basadas, obviamente, en la verdad de las escrituras, sino en especulaciones muchas veces cargadas de misticismo y superstición. Y eso a la gente le atrae. Le gusta el misticismo, le gusta esta cosa rara, le gusta esta cosa que no le acerca a Dios, sino que solamente le da una emoción, un momento, algo que le llena el alma, pero que es provisorio, que no es eterno. Imagínense, estamos hablando en el año 62, 66 después de Cristo, y esto hasta el día de hoy perdura. Con esto nos enfrentamos también hoy día. Leyendas acerca de ángeles, personas del Antiguo Testamento, exagerados, relatos extrabíblicos que pretendían tener valor espiritual, pero que no lo tenían. ¿Ya? Estas eran las fábulas. ¿Qué eran las genealogías interminables? Eran listas o líneas genealógicas largas y detalladas que algunos usaban para construir teorías religiosas o doctrinas complejas. Se piensa que algunos falsos maestros judíos usaban estas genealogías para trazar supuestos niveles espirituales. O sea, si tú venías de la descendencia de tal o cual personaje bíblico, tenías un rango mayor que este. Y a veces nosotros somos así, ¿eh? Tú eres hijo de pastor, pero ¿de cuál pastor? ¿De ese de allá o este de acá? Porque si es de ese de allá, tu estirpe es, pero otra. Que Dios nos ayude. Amén. Si se piensa que algunos maestros entonces judíos usaban estas genealogías para trazar supuestos niveles espirituales, linajes angelicales o el valor de una persona por su ascendencia, por su descendencia. ¿Por qué esto era un problema? ¿Por qué Pablo se toma el tiempo de llamar a este pastor joven, tal vez inexperto todavía? Por eso necesita que alguien le ayude, lo guíe, necesita un mentor, alguien que lo instruya en lo que él le han encomendado, porque no es llegar a encomendar y dejar a la persona a la deriva. Tiene que haber alguien que esté viendo, que esté observando, que esté ministrando y ayudando a esta persona. ¿Cuál era el problema? Pablo dice que esto acarrea disputas. Cuando hay enseñanzas erróneas, cuando hay doctrinas erróneas que no están alineadas con la palabra, esto trae disputas. Y lo podemos ver. Vemos en redes sociales cómo algunos se enfrascan
en acaloradas discusiones que no tienen ningún sentido ni valor, que para ellos son importantes y hacen creer al resto que son tan importantes que uno va siendo absorbido, llevado a eso. Que Dios nos ayude. Acarrean disputas, fomentan controversia, división y debates sin fruto. Porque no tienen fruto, como esto no tiene solidez, no está arraigado en la palabra, es imposible que pueda dar un fruto. Todo lo que proviene de Dios da fruto, pero lo que no proviene de Dios es inerte, es estéril, no sirve. La preocupación de Pablo era legítima. Había que evitar que las falsas doctrinas siguieran siendo propagadas y se perdiera la esencia del Evangelio. Este cuidado, amado hermano, lo tienes que tener tú y lo tengo que tener yo. Esta es una responsabilidad compartida. Si bien es cierto, Dios ha puesto una persona por delante, que es la que guía a la iglesia, nosotros también tenemos una cuota grande de responsabilidad de no dejar que cualquier viento de doctrina venga y me desoriente, me lleve al lugar donde Satanás nos quiere tener y no al lugar donde Dios nos quiere llevar. Amén. Y a veces nuestros oídos son bien fáciles de llevar. Muy sutil es presentada esa falsa doctrina y nos dejamos llevar por esa falsa doctrina porque nos acomoda, porque no nos pide cambio ni transformación, no nos pide trabajo espiritual, renuncia, sino muy por el contrario, llena nuestro ego, habla a nuestro oído, a nuestro sentido, y eso es lo que a esta carne le fascina. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso es importante este llamado que Pablo hace a Timoteo, comenzando con una iglesia, en donde la iglesia tiene que comenzar con las raíces apropiadas, adecuadas, arraigarse en la palabra y no en cualquier cosa vana, inerte, que estaba propagándose en ese minuto, como acabamos de ver. ¿De qué se trataba esto? Que Dios nos ayude, amada iglesia. Y sobre todo acá hoy día, a los jóvenes que están hoy día, parece culto de jóvenes hoy día. ¿No dijo amén el pastor? Que Dios nos ayude. Esto era riesgoso. Había que salvaguardar celosamente la verdad del Evangelio y a su vez que no permitiese distracciones en discusiones sin sentido, vanas, huecas, que solo apartan la verdad de la buena noticia. ¿Cuánto vemos hoy día, incluidos líderes, siervos del Señor, mujeres, metidas, enfrascadas, acaloradas en discusiones sin sentido? Y peleamos y nos desgastamos por aquello que no tiene una línea conservadora, arraigada a la palabra. Y peleamos y discutimos. Y contestamos y escribimos y mandamos una y otra y van y vienen y cómo van y cómo vienen. Que Dios nos ayude. Porque eso no tiene sentido si no está arraigado en la palabra del Señor. Si no tiene sustento bíblico, no nos enfrasquemos ni acaloremos en discusiones que son inertes. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude y tengamos el discernimiento apropiado para saber cuándo debo hacer verdadera apologética. Cuando debo defender mi fe, ahí sí yo puedo defender mi fe y desde la palabra, desde la raíz, saco y defiendo mi fe y la expongo. Pero cosas vanas que no sirven, que no edifican, las dejo. El interés de Pablo era proteger la doctrina. ¿Por qué la doctrina? ¿Por qué debemos proteger nuestra doctrina? ¿Por qué debemos proteger la doctrina de la palabra? ¿Qué respuesta podemos dar a esto? ¿Por qué es necesario proteger la doctrina? ¿Sí? La doctrina del Señor. ¿Por qué?
Porque la palabra lo dice, porque es el fundamento de nuestra fe. La palabra es el fundamento de nuestra fe, de nuestro poder. Amén. Y de nuestra esperanza en Cristo. Aquí está todo. Si no protegemos la palabra del Señor, si no cuidamos la palabra del Señor y permitimos que cualquier cosa venga y la adultere, usted y yo estamos muy mal. Y no amamos a Dios. Debemos procurar con diligencia conocer la verdad, conocer la palabra para poder exponerla limpia, pura, transparente como ella lo es. No necesita ser defendida de lo que no necesita ser defendida. Necesita ser expuesta tal y como ella viene, sin adornos. Que Dios nos bendiga. Por eso no da lo mismo creer cualquier cosa que no se alinee a la palabra de Dios, por más llamativa que ésta sea. Pablo dice, si viniese otro con otro evangelio, sea llamado anatema, aun si fuese yo mismo trayendo un mensaje, yo sea llamado maldito. Bendito sea el Señor, amén. Así que cuidado con nosotros mismos. ¿Qué agregamos muchas veces a la Biblia? ¿Qué hablamos nosotros de la palabra? Porque muchas veces para aparentar saber y no quedar de ignorante, llegamos y hablamos cosas que nunca están en la palabra. Que Dios nos ayude para ser conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Y de lo que no sabemos, procurar conocerlo a través de la palabra. Tener la humildad suficiente para decir, este tema no lo manejo. No sé qué significa esto. No puedo, pero sí lo voy a aprender. Voy a darme el tiempo de instruirme. Voy a acercarme a alguien que conoce un poco más para poder interiorizarme y ahí recién hablar con base y base bíblica. Bendito sea el Señor. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Por eso entonces no da lo mismo. Esto tiene que estar alineado. Por más llamativo que esto sea, por más rimbombante que esto parezca, somos responsables de guardar y mantener la verdad del Evangelio. Ni menos también podemos detenernos, y aquí ahondo un poco más en esto, en discusiones sin sentido que no nos ayudan al crecimiento de nuestra fe, ni tampoco de un buen testimonio. Nosotros debemos de tener conversaciones que sean fructíferas, que nos ayuden a nuestro crecimiento. De repente nuestras conversaciones están basadas en el otro, en mi hermano, en mi hermana, en el líder. Y veo todo lo malo en ellos, pero no veo nada malo en mí. Todos los demás tienen algo malo. Pero así como ese tiene algo, yo también lo tengo. Y debo procurar, a la luz de la Escritura, corregirlo. Porque no estoy siendo mejor que aquella persona a la cual yo estoy apuntando que está mal si yo no reconozco lo mío también. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces no nos distraigamos en cosas que no nos hacen crecer espiritualmente, porque es fácil obviarlas. Porque como decía adelante, huimos de aquello porque esto es un trabajo. Renunciar al pecado, a las malas conductas, a las malas prácticas, es una tarea que le cuesta al cristiano, al creyente, porque no quiere dejar aquellas prácticas. No queremos abandonar aquello que sabemos que es malo. ¿Y qué hacemos? Disfrazamos un hombre y una mujer espiritual peleando y discutiendo cosas que no tienen sentido, cuando debiésemos de preocuparnos de cómo está nuestra vida espiritual para dar un servicio mejor a Dios y a mis hermanos. No nos sirve aquello.
No nos sirven aquellas discusiones que no edifican, que no fortalecen y no arraigan nuestra fe y nos lleva al Señor. ¿Cuáles son las pláticas que tenemos? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos? ¿De qué nos estamos llenando? El que está a mi lado, el que está conmigo, con el que converso por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, bendice mi vida. ¿Hay alguien de tus compañeros, de tu amigo, de tu familiar que te dice lo bueno y lo malo que tú estás haciendo de manera que quiera edificar tu vida? ¿Hay alguien que muestra tu falla con amor para corregirte? Si no hay nadie, déjame decirte que aquella persona que llamas amiga o amigo no es tu amigo. Porque nosotros estamos llamados a edificarnos el uno con el otro. Y la edificación tiene que ver con exhortación, con exhortar a aquel hermano, a aquella hermana que está cayendo en alguna falta. Y sacarlo del error para que juntos podamos servir y honrar a este Dios. ¿Cuáles son nuestras discusiones? Dios nos ayude. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestras distracciones? ¿Estamos pendientes de los demás o estamos pendientes de nosotros y de nuestra relación con Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Que a través de esta palabra, amados hermanos, con mucha humildad podamos hacernos una introspección. Dejar que el Espíritu de Dios nos hable, nos guíe y no poner cual niño mañoso las manos en el oído para que no entre esa palabra que incomoda, que molesta, que hiere, pero que a la vez sana. Amén. Porque la palabra produce eso, nos incomoda. El domingo la palabra penetraba en mi corazón. Porque sabía que esa palabra no era para el hermano que estaba a mi alrededor, esa palabra era para mí. Era para mí. Y necesitaba pedir perdón y cambiar esa actitud. Y necesito cambiar mis actitudes. Cada día presentarlas delante del Señor para que sea Él quien corrija mi vida y transforme mi manera de ser para su gloria. Bendito sea el Señor. Todo aquello que provoca disputa, discusión más que edificación debe ser detenido, corregido, desarraigado. Esto no ayuda a crecer en el carácter cristiano ni en el conocimiento del Evangelio. Esto desviaba el enfoque de la enseñanza verdadera. Cuando nos distraemos con cosas que no están alineadas a la palabra, nos desvía, nos desenfoca, no nos lleva hacia donde Dios quiere llevarnos. Y como esto, insisto, es más atractivo, preferimos irnos hacia allá que hacer la tarea de lo que Dios nos pide hacer. Perdemos el sentido. Nos desvía de la enseñanza verdadera que es la edificación de Dios, que es por la fe, como lo señala acá el versículo que hemos leído. Hoy también existen fábulas y también existen genealogías interminables, modernas, teorías conspirativas, doctrinas sin base bíblica, obsesión con los símbolos, números o linajes espirituales. También están ahí y nos obsesionamos con aquellas cosas. La advertencia sigue vigente. Evitar que lo que distrae de Cristo y de la sana doctrina te entretenga y no te ayude a crecer. Este llamado a Timoteo hoy también es para nosotros. El versículo 5, Pablo enseña que el propósito de su instrucción es que todos los creyentes seamos llenos del amor. La doctrina de Cristo es que todos los creyentes, los que estamos aquí, los que hoy no han podido venir, los que están en casa, los que están viendo a través de las redes sociales
Y todo aquel creyente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es que el propósito del Señor, usted y yo, seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Este amor es el amor ágape, el amor de Dios, ese amor perfecto de Dios, que ni tú ni yo, amados, todavía logramos alcanzar. Pero que debe ser nuestra meta cada día poder llegar a amar de la manera que Cristo nos ama, que Cristo nos amó y que nos amará. Un corazón limpio implica pureza de intención, sinceridad, sin mezcla de maldad, resentimiento, egoísmo ni hipocresía. En vez de estar enfrascadas en discusiones, en enseñanzas que no son bíblicas, nosotros, dice Pablo, debemos de tener un corazón sincero para adorar a Dios. El verdadero amor que Dios nos ha dado produce en nosotros un corazón sincero, un corazón limpio. El corazón en la Biblia representa el centro de donde están los pensamientos, las emociones, los deseos y la voluntad. Debemos de tener un corazón limpio. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea. Tú y yo no somos capaces de tener o llegar a tener un corazón limpio. Es Dios quien transforma este corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón limpio, allegados a Él, cercanos a Él, con una intención diaria de buscarle. Él, cuando estamos apegados a Él como el pámpano a la vid, nos da esta oportunidad y esta capacidad de tener un corazón limpio. Ahí están entonces las emociones, los deseos, la voluntad. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué nos enseña esto? El amor verdadero nace de un corazón purificado por el Espíritu Santo y su palabra. Sin limpieza interior, el amor puede ser manipulador y fingido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto muchas veces fingiendo algo que no sentimos o que no queremos hacer y que no estamos dispuestos a hacer? Dios nos ayude, porque eso produce el no tener el verdadero amor. Cuando no tenemos un amor genuino, lo que hacemos es aparentar algo que no tenemos, no porque Dios no lo dé, sino porque no lo hemos buscado, no nos hemos interesado por recibir un verdadero amor para amar como Dios nos ama. Dios nos ama de manera limpia, pura, transparente. Él no es egoísta y de esa manera pide que también le amemos a Él y amemos a los demás, que nuestras acciones sean reales, que no sea una careta, que no sea algo hipócrita, que sea real, que sea honesto, porque la honestidad se siente, se palpa, se transmite. La hipocresía mayormente se ve. Que Dios nos ayude, amada iglesia, para abandonar estas prácticas y poner en nuestro corazón lo que Dios dijo a través de Pablo. Lo dijo a Timoteo y hoy nos lo dice a nosotros. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué más pide el Señor a través de su palabra? Debemos pedir a Dios que purifique nuestras motivaciones, evitar amar por obligación, por interés o por apariencia. ¿Cuánto nos cuesta ser honestos? ¿Cuánto nos cuesta realmente ser sinceros? Y el Señor nos está pidiendo
que más que preocupada de cosas vanas y preocupado de cosas vanas, sin sentido, sin sabor, nos preocupemos de formar en nosotros, a través de la relación con Dios, un corazón lleno de amor. Qué precioso es sentir un abrazo honesto, una mirada honesta, una palabra, un consejo honesto, no buscando algo que conseguir, que el otro te dé, sino realmente porque ha nacido de un corazón que ha recibido el mejor amor, que es el amor de Dios. Que Dios nos ayude, porque debemos de ser honestos. Desde aquí para adelante debemos de ser honestos. A veces no amamos como Dios nos pide amar. Nos falta amar con ese amor puro, con ese corazón sincero. Debemos de tener también una buena conciencia. La conciencia es el conocimiento interno del bien y del mal, guiada por la verdad de Dios. Una buena conciencia es aquella que no está cauterizada. Una buena conciencia que no está cauterizada, que no está cerrada ni corrompida, que se mantiene sensible a la corrección del Espíritu. Amén. No nos olvidemos que el libro de Romanos dice que Dios los dejó, los desechó, que hicieran lo que ellos querían hacer, porque sus mentes estaban absolutamente corrompidas, cauterizadas. No caía el consejo en el corazón de ellos, no caía la palabra, no había permiso para que el Espíritu de Dios trabajara en ellos. Y a veces nosotros estamos de la misma manera. No permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y desarraiguemos lo viciado, lo sucio, lo corrompido que tenemos. Que Dios nos ayude. Y pasamos de largo palabras y pasamos de largo y las desatendemos y nos preocupamos de otras cosas y no estamos atentos a lo que Dios nos dice. Que Dios nos ayude para corregir esas malas prácticas viciadas que tenemos. Santo es el nombre de Dios. Una buena conciencia se manifiesta en la elección de actuar con integridad. Esto es tremendo. Con integridad, con honradez y justicia en todas las áreas de nuestra vida, buscando el bien común para todos, no para unos pocos. Yo no sería llamada justa, no ejercería justicia si solo lo hago con los que yo conozco, con mi núcleo cercano. Con ellos soy justo, a ellos los defiendo y pido que se haga justicia, pero con estos no. No debemos de ser justos con todos. Si no, no estamos ejerciendo justicia. Bendito es el nombre del Señor. La conciencia nos guía para actuar con integridad. El amor cristiano se basa en decisiones limpias, no manipuladas ni sucias por el pecado. Nuestra conciencia debe estar tranquila, limpia. Estoy haciendo lo correcto, porque Cristo corrigió a través de la palabra. Obedecí, habló el Señor a mi vida, cambié mi actuar, me dolió que Dios haga esa vasija, estaba mala, la tiró al suelo y la volvió a hacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Y por último dice Pablo, una fe no fingida. Significa sin hipocresía, debe ser real, honesta, sin máscara. El amor cristiano fluye de una genuina fe que confía en Dios y obra conforme a esa confianza. Lo que yo creo es lo que vivo. Si no, no estoy haciendo lo que creo. Solamente, como decía nuestro pastor, es una fe intelectual. Es un conocimiento intelectual que nos ha pasado a nuestro corazón y no ha vivido el verdadero evangelio. Una fe falsa termina produciendo legalismo. Esas personas que todo lo ven
eso es malo, eso no es de Dios, eso tampoco, y cae el legalismo. O una persona de apariencia, que se muestra no como es, porque no muestra lo verdadero, lo genuino que es esa persona, sino que se muestra de una manera en que se pone una careta y termina siendo, lamentablemente, una persona que no da a conocer lo genuino, lo real, por vergüenza, por miedo. Que Dios nos ayude. Pablo aclara que el propósito del verdadero mandamiento, o sea, la sana doctrina, no es la especulación ni el legalismo, sino el amor. Y ese amor nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, genuina, transparente, que la podamos ver, que sea evidente a todos. Ese hermano sí tiene una fe genuina. Esa persona sí tiene un amor limpio, una conciencia buena. Que Dios nos ayude, amada iglesia. La sana doctrina transforma el carácter. Las ideologías, las filosofías no lo transforman, no pueden transformarla. La sociedad ha querido transformar el corazón del hombre, pero lo ha echado a perder más todavía. Se ha vuelto más violento, más insensible. Vemos todos los días lo que sucede. Basti me cuenta los fines de semana cuando llegan jóvenes drogados, jóvenes con una dosis alta de droga, porque hay lugares en donde lamentablemente nuestros jóvenes van creyendo que es el lugar que les da felicidad, entretenimiento, pero sabemos que eso solo es momentáneo. Niños que llegan a veces golpeados, dañados, porque fueron descuidados sus padres y tantas otras cosas que ellas ven en un hospital. La sociedad hoy día no tiene ni ha tenido poder para transformar el alma del ser humano. El único que puede hacerlo es Cristo y el poder de su Santo Espíritu. La sana doctrina transforma el corazón, el carácter y produce un amor verdadero, en contraste con los aspectos negativos de la enseñanza errónea. Toda enseñanza errónea que no proviene de la palabra está desvirtuada, está corrompida, daña, hiere y aún puede matar el corazón del hombre. Bendito sea el Señor. Por eso es imperante, amada iglesia, que hoy podamos atender el llamado que Dios nos hace, de guardar la sana doctrina, de guardar aquellas cosas que nosotros hemos creído de cuando llegamos al Señor y que Dios ha ido revelando y iluminándonos más en este tiempo, cuando tenemos más información, porque lo que antes sabíamos era poquito, pero la aurora de la mañana ha ido creciendo y hemos comprendido más de lo que comprendimos en un principio. Y hoy podemos entender cosas que antes jamás pudiésemos haberlas entendido. Pero hoy las comprendemos y si las comprendemos tenemos que vivirlas. Que Dios nos ayude. Cuesta, por supuesto. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Porque a esta carne le encanta deleitarse en lo pecaminoso, en lo sucio, en lo corrupto. Si alguien nos dice algo que hagamos, a veces hasta lo pensamos y después como al último decimos, no, que soy canuto, soy cristiano, mi religión no me lo permite. Pero ni siquiera con bases sustentables, que son la palabra. Dios nos ayude. Si no fuera por el Espíritu de Dios, ¿qué cosas no hubiésemos hecho? ¿Qué cosas no haríamos? ¿A cuántos hubiésemos embaucado? Quizás a cuántos hubiésemos engañado. Quizás cuántas infidelidades ya tendríamos a cuesta. Quizás en qué estaríamos si no fuera por el bendito Espíritu de Dios que gobierna nuestras vidas. El resultado de esto es que algunos se han desviado de estas cosas esenciales, del corazón limpio, de una limpia conciencia y de una fe genuina.
El fin de esto: caen en vanas palabrerías, conversaciones vanas, sin valor espiritual, vacíos, huecos. La sana doctrina no solo debe enseñarse, sino vivirse, pues su fruto visible es el amor transformador de Cristo. Cuando nos apartamos de estos fundamentos, fácilmente caemos en discusiones sin sentido, en legalismos o misticismos, como sucedía en Efeso. Cristo es nuestro supremo ejemplo. Es nuestro supremo ejemplo. Jesús vivió sin pecado, dice el libro de Hebreos 4:15, sin ninguna impureza moral, emocional o espiritual. Su amor no estuvo contaminado por intereses egoístas. Él nos amó sin que tú y yo lo mereciéramos. Él amó incluso a sus enemigos y oró y rogó al Padre por ellos. Su amor fue sacrificial, fue una entrega absoluta, tuvo una buena conciencia, siempre fue obediente y sin culpa. Nunca actuó contra su conciencia ni buscó agradar a los hombres, sino que agradar al Padre. Frente a todas estas verdades, amada iglesia, tal vez tú y yo estábamos cayendo en cosas que nos estaban alejando y preocupados de doctrinas erróneas, falsas, vanas, huecas, que no tenían sentido, conversaciones y distracciones en las cuales nos estábamos yendo y apartando poco a poco del camino. Pero hoy Dios nos hace un llamado a acercarnos que por este evangelio, que es el evangelio del amor, la doctrina del amor, a tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, para no caer en palabrerías y en cosas que nos alejen de este Dios. Ese es el llamado que Pablo le hacía a Timoteo. Timoteo, te mando. Te mando, no era una opción. Timoteo, ¿sabes qué? Mira, me gustaría. No, quédate en Efeso para que mandes a buscar a aquellos, a detener a aquellos que están hablando cosas que no tienen que ver con la palabra. Se están desviando del camino. Detén eso ahora. Detengamos nuestras vanas palabrerías. Detengamos nuestras distracciones y seamos como Jesús. Les leía al último todo lo que Él hizo. Un varón perfecto que, si estamos arraigados a Él, sin duda alguna, nos va a costar menos. Que Dios nos ayude. Amén. Oramos al Señor. Hermana Karina, nos llevan